Hola, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y les traigo los principales temas del día. Las declaraciones del nuevo canciller Elmer Chalet, pretendiendo aclarar lo que dijo y no dijo sobre Venezuela, sembraron más dudas que certezas. Como se recordará, ni bien juramentó, afirmó que los problemas de Venezuela debían ser resueltos por los venezolanos. Y en su confuso intento de aclarar, disculpen el oxímoron, lo que dijo y no dijo, se las arregló, cual Lionel Messi, para driblear el tema del grotesco fraude en las electorales de Venezuela. El embajador Eduardo Ponce nos contó la impresión que le había dejado el insólito trance de nuestro nuevo canciller. Veamos, el país del llano. Bueno, es evidente que él se percató rápidamente de esa declaración y la rectificó, la aclaró, mejor dicho, ¿no? Eh, en el fondo, los problemas de los venezolanos no pueden ser resueltos por los venezolanos de a pie, digamos, que lo único que pueden hacer es lo mismo que María Corina Machado, que es empujar y presionar para el regreso de la democracia a ese país ahora aplastado por la dictadura de este gorila, que en realidad es Nicolás Maduro, una persona que ha incurrido, creo que en su desesperación, al extremo de decretar el cambio de fecha de la Navidad, ¿no? Algo que parece tan anecdótico como risible, pero es un hecho que data del día de ayer, ¿no? Entonces, que el problema de los venezolanos tenga que ser resuelto por los venezolanos es evidente en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y yo estoy convencido de que sin una intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas, va a ser difícil que se precipite una solución a este problema tan angustiante, especialmente para los venezolanos y naturalmente para todos los países de la región. Y no solamente para los países de la región, porque como a todos consta, el Departamento de Estado se ha pronunciado repetidamente sobre ese tema, la Unión Europea lo mismo, y claro, a Venezuela la asisten regímenes odiosos que todos conocemos bien, más allá de la Sí, presencia embajador. cubana, que es bien conocida en ese país, desgraciadamente. Embajador, analizando las declaraciones de aclaración del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, él dice, quiero hacer una pristina aclaración en torno a que el Perú no ha cambiado de giro, no ha cambiado de rumbo, pero evitó, por ejemplo, ratificar si hubo fraude electoral grosero en Venezuela, eso es un ejemplo. Por ejemplo, también evitó hablar de que Maduro no ha mostrado las actas hasta ahora y que hay una persecución feroz contra la oposición. ¿No debió quizá el nuevo ministro, y no debería ser más específico y directo? Bueno, yo creo que la prensa está eh, presente para hacerle las preguntas y pedirle las aclaraciones que considere pertinentes. Yo creo que las suyas son muy legítimas y verdaderamente el único que puede eh, resolverlas y absolverlas, mejor dicho, es el propio canciller, ¿no? Entonces yo los invito tanto a ustedes como a la prensa en general a que le soliciten esas aclaraciones que las dará con todo gusto, sin duda alguna, ¿no? Porque, en fin, está entrando a una cancillería en la que recibe el legado de Javier González Orachea, cuya gestión ha tenido sus momentos más destacados, creo yo, en lo que se refiere a la defensa de la democracia fallida que Venezuela es, y al deseo genuino del Perú y de todos los países de la región y más allá de la región de que esa situación se corrija y se corrija verdaderamente. Entonces,
La entrevista completa, por supuesto, en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. Y ahora nos vamos con otras noticias de la Unidad de Investigación de Perú 21. Fiscal de la Nación pide a Palacio información sobre flota de vehículos por el posible uso de automóviles para la fuga de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre. Vamos a dar lectura. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, requirió a Palacio de Gobierno detalles sobre los vehículos usados desde enero del 2023 hasta la actualidad, tras conocerse que Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, pudo huir en uno de esos automóviles. Villena tomó acciones tras difundirse un audio que protagonizan el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo, en el que se escucha al primero decir que Cerrón fugó con uno de los vehículos que sirven a la presidencia de la República. En la disposición fiscal en la que accedió Perú 21 se indica el inicio de la recopilación documentaria para establecer si corresponde iniciar investigación. Además de los automóviles, la Fiscalía pidió los nombres de los choferes que trabajaron en presidencia en el mismo periodo de tiempo y la bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2024. Y ahí está, en la nota usted también va a poder tener acceso a este documento donde se detalla todas estas informaciones hasta el momento. Bueno, vamos a conocer más seguramente en los próximos días. Ahora nos vamos con el Poder Judicial que autorizó el embargo preventivo de 7 propiedades a Martín Vizcarra. La disposición fue para garantizar el pago de una futura reparación civil en favor del Estado. Sin embargo, otro proceso penal que se le sigue de manera paralela por el mismo caso, Proyecto Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, parece que terminará antes. ¿No lo entendió? Andy Carrión, abogado penalista, nos lo explica. ¿Sí? Bueno, dentro del embargo preventivo aún no nos encontramos ante una figura de la seguridad de que él sea condenado. Recordemos de que existen dos procesos. Uno, que es el proceso penal en rigor, el cual sí enfrentaría eventualmente una pena de libertad, es decir, de privación de libertad. Y por otro lado, tenemos un procedimiento de extinción de dominio. En el ámbito de la extinción de dominio, no existe la posibilidad de privar de la libertad a una persona a motivo de la imposición de una sentencia condenatoria, sino lo único es de expropiar el bien, de extinguir el bien a raíz de ilicitudes o irregularidades que se habrían cometido. Así es que el caso en el cual nos encontramos el día de hoy es únicamente referido a la afectación de su patrimonio. No tiene que ver con una eventual sentencia condenatoria que sí está relacionada a una investigación fiscal que se sigue en la Fiscalía Especializada del equipo Lavajato en Lima y que precisamente lo lleva adelante Germán Juárez Atocha. ¿Y cómo está el caso de la investigación penal? ¿Cuántos años podría ir a la cárcel Martín Vizcarra? El caso de la investigación penal sí es un caso que se encuentra ya relativamente avanzado. Estamos en el control de acusación de hecho y es un caso que va a pasar a juicio y viene siendo imputado por diversos delitos, desde el delito de cohecho hasta el delito de lavado de activos a raíz de los dineros ilícitos que habría recibido. Yo creo que es un caso sólido que tiene la Fiscalía, más aún cuando existen no solamente colaboradores eficaces, sino también testigos protegidos que han afirmado que el expresidente Martín Vizcarra habría recibido dineros ilícitos de cara a favorecer a determinados contratistas para la elaboración y materialización de estos dos proyectos, tanto de Lomas de Hilo como del Hospital de Moquegua. Así es que es un caso que ya pronto está a pasar un juicio oral y yo creo que es la etapa estelar donde finalmente decidirán los jueces por su inocencia o culpabilidad. Bueno, vamos a esperar, pero ¿cuánto podría ser la pena en este caso si es que es hallado culpable? Bueno, la pena puede ir desde los 15 hasta los 22 años. De hecho, esa es la pena que se ha venido discutiendo en las últimas audiencias a raíz de la incorporación del delito de cohecho pasivo, es decir, de los dineros o sobornos que él habría recibido. Así que puede enfrentar penas tan altas que pueden llegar hasta los 22 años de prisión. Y una precisión, ¿qué pasa si en la investigación penal, en el proceso penal, se le declara inocente? ¿Sus bienes podrían ser devueltos? Esa es una pregunta muy interesante de cara a dilucidar esta dicotomía en las investigaciones, ¿no? El embargo preventivo se ha producido en un proceso que lleva adelante la Fiscalía de Extinción de Dominio,
que es absolutamente independiente de la otra investigación penal que acabamos de comentar, que está pronta ya a ingresar a la etapa de juicio oral. Si es que en el juicio oral Martín Vizcarra es declarado inocente, no significa que de manera automática en la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio se proceda a la devolución o desafectación de estos bienes que han sido embargados de manera preventiva, porque los estándares para la extinción de dominio pueden ser incluso administrativos, no necesariamente penales. Si la Fiscalía de Extinción de Dominio, no obstante haber sido absuelto, advierte alguna irregularidad administrativa o incluso irregularidades civiles, puede de todas maneras, a pesar de una sentencia absolutoria, proceder a extinguir estos bienes, porque son dos procesos distintos. Y, por ejemplo, si este es embargo preventivo, ya se puede dilucidar que Martín Vizcarra se va a quedar, en efecto, a todas luces, sin estas propiedades. Es una proyección lo que hace la Fiscalía y ahora ya decidido por el Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, es tratar de asegurar una eventual decisión final, ¿no? Es decir, que si finalmente el juez decide que aquí sí ha habido una irregularidad o, digamos, algún precedente que habilite la decisión de extinguir estos bienes, pues ya simplemente los tiene embargado y se extinguirían de manera definitiva. Sin embargo, este embargo no significa que el presidente todavía pueda, expresidente pueda vivir en estos domicilios, ni mucho menos, pero sí se proyecta ya a una decisión final que eventualmente y con muchas probabilidades podría originar la extinción de estos dominios. Entonces, si en esos momentos se está disponiendo del embargo, el expresidente tendría que salir de ahí inmediatamente. No necesariamente, el embargo implica de que él no pueda vender, no pueda traspasar, etcétera, estos bienes, pero él podría solicitar aún poder vivir en estos predios de cara a que ya no podría transferir ni vender los bienes. Así es que eso ya depende propiamente de lo que se incorpore dentro del proceso en sí. Muy bien. La entrevista completa, por supuesto, en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. Y ahora nos vamos a otras noticias. El premier Gustavo Adriancén anunció en Consejo de Ministros que Petroperú no será liquidada ni privatizada. Dijo que evalúan acudir a una PMO, es decir, convocar a una empresa privada para que gestione la petrolera. Difícil, pero habrá que ver si esta vez le achunta. Recordemos que, hasta el momento, la estatal tiene una deuda con el Estado y proveedores que supera los 8.000 millones de dólares. Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, reaccionó antes sobre este pronunciamiento. Muchas gracias, estoy muy bien. Gracias. ¿Qué le parece esta noticia? Mire, me parece que va en el sentido correcto. Hay que felicitarnos de que no se hayan confirmado los rumores que había de pedirle una renuncia al directorio de Perú Petro en Pleno por haber intentado transparentar la real situación de la compañía. Entonces hay que felicitarnos por eso, felicitar al gobierno por ello. Si lo habían pensado, tuvieron a bien recapacitar. Entendemos, ahora falta todavía para esto, le toca al Estado dar un decreto de urgencia al gobierno, le toca dar un decreto de urgencia que permita la contratación de este PMO que nos anunció el Premier, ¿no? Y quiero explicar un poquito qué es un PMO, ¿no? Es un gerente de proyectos, y el proyecto específico, un gerente, no, un oficial de proyectos, de gestión de proyectos, que debe hacer además de talla mundial y ayude con la reestructuración financiera, ¿no? y la negociación con los acreedores. Recordemos que Petroperú tiene una deuda con acreedores privados, principalmente norteamericanos, por alrededor de 4.000 millones de dólares, no de soles, dólares, ¿no? Entonces, esta empresa debería tener experiencia, y se han dado muchos casos en petroleras estatales que han estado altamente endeudadas. En el pasado vimos cómo se reestructuró la empresa, una empresa colombiana, Ecopetrol, ¿no? Que estuvo en su momento asesorada por Deloitte, ¿no? Entonces, esto puede o no puede
hacerse. Creemos que debería tener un buen final. Ahora, el que de ninguna manera vaya a ser privatizado, yo no pondría la carreta delante de los caballos. No está en agenda esto, pero quizá de una experiencia exitosa como la de Ecopetrol, el Estado sigue controlando la empresa, pero se hace con participación minoritaria del sector privado. Entonces, hay otras cosas. Entonces, el DEU tiene que abordar eso, la posibilidad de contratar a este PMO, pero también a contratar a los abogados internacionales. Si vamos a reestructurar o proponer reestructurar una obligación que además está garantizada por el Estado peruano, ¿no?, de $4.000 millones con acreedores privados, entonces se necesita abogados de primer nivel y con mucha experiencia en lo mismo. Y finalmente... Y ahora nos vamos a las noticias de mundo. 4 personas murieron y 9 resultaron heridas en un tiroteo. El enésimo, porque todo hay que decirlo. Tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos. Al menos 4 personas murieron y 9 resultaron heridas el miércoles en un colegio del estado de Georgia, en el sur del país. Los hechos se registraron en el Instituto Apalachee de Winder, a unos 70 kilómetros al noreste de Atlanta, la capital del estado. El sospechoso fue detenido por la policía. The shooter is in custody. His name is Colt, that's C-O-L-T, Gray. El tirador está detenido. Su nombre es Colt, C-O-L-T, Gray. G-R-A-Y. He is a 14-year-old student here. Es un estudiante de 14 años, aquí en la secundaria. Fue detenido, será acusado por asesinato y se le juzgará como adulto. Los alumnos fueron evacuados a un campo deportivo de la escuela. I was in my healthcare class around 10:30. Estaba en mi clase de salud alrededor de las 10:30 y estábamos trabajando mientras nuestra maestra tomaba algo de la impresora y escuchamos estruendos fuertes, como disparos en el pasillo. Nuestra otra profesora corrió desde el pasillo y nos dijo que entráramos al baño, unos en el closet, y nos escondimos. Algunos entraron en pánico, sentían que se iban a desmayar. En un comunicado, el presidente Joe Biden afirmó que él y su esposa Jill están de luto por la muerte de las personas cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia armada sin sentido. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como monstruo enfermo y trastornado al autor del tiroteo, mientras que la candidata demócrata Kamala Harris dijo que es momento de terminar con la epidemia de la violencia armada en el país. Este tipo de ataques son frecuentes en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas está consagrado en la Constitución. Realmente terrible. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestras entrevistas completas en Perú 21 o en Perú 21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Pero vamos a pasar entonces a nuestra página web peru21.pe antes de irnos. Con autoridad, Perú derrotó 3-0 a Surinam en el Panamericano de Vóley Sub-23. También giro en Cancillería tenemos. Y además la noticia que hemos conversado sobre la unidad de investigación que habla del fiscal de la Nación que ha pedido a Palacio información sobre flota de vehículos ante el audio registrado entre el capitán de la Policía Nacional, agente Culebra, y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Bajamos un poco más para hablar sobre lo siguiente. Gustavo Adrianzen afirma que Petroperú no será privatizada. La presidenta lo ha descartado. Esto y mucho más en Perú 21 Televisión. Ya lo saben. Bien amigos, regresamos entonces con más noticias en La Voz del 21.